Hola, habla el abogado José Sánchez y hoy vamos a hablar de un proceso aquí que se llama expungement en inglés, o es una anulación de tus accidentes penales, de tu historia penal se puede decir. En ese paso lo que pasa es alguien lo arrestan, van a la corte y los pueden encontrar culpable de un delito, o a lo mejor los arrestaron y en final quitaron los cargos, o a lo mejor se declararon culpable y les dieron probación, algo de castigo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el futuro si ese cliente quiere borrar su historia para que no sea público, para que no tenga que, donde van a ir a trabajar, o si corren por político, o si quieren sus amigos que sepan, o pueden poner en Google su nombre, ¿qué va a salir para que el público sepa la historia de la persona? Existe un proceso en cada estado que puedes borrar esos delitos. Primero tienen que entender, no todos se pueden borrar. Y también muchos piensan que solamente porque pasa el tiempo, su archivo se borra. Eso no es correcto. No existe una ley, un código que dice si eres culpable de tantos años se va a borrar tu archivo. Eso no existe. Pero sí existe el código que tú tienes el derecho de aplicar con la corte, donde pasó, donde te acusaron, y tú puedes ver una aplicación civil diciendo yo quiero que borren mi archivo sobre este delito. Pero tú tienes que calificar y cada estado tiene sus calificaciones, qué delitos pueden y cómo puedes hacerlo. Normalmente dicen, si tú fuiste a la corte y te encontraron culpable o tú mismo dijiste soy culpable y hay evidencia que sí eres culpable porque tú firmaste o declaraste en frente de la corte, normalmente esos archivos no se pueden borrar porque tú declaraste culpable o te encontraron culpable. ¿Okay? Pero si existe el caso que te arrestaron, fuiste al juicio, peleaste el caso, ganaste el caso y te encontraron no culpable, o tú fuiste a la corte y tu abogado peleó por ti y en el final fiscal quitó los cargos, después en ese proceso tú tienes derecho de borrar toda la evidencia, todos los cargos que te hicieron sobre ese delito. ¿Por qué? Porque no eres culpable, porque no hay evidencia que eres culpable. En esos casos, esos delitos sí hay un proceso para que puedas borrarlos. Eso lo puedes hacer. La otra es, a veces hay tipos de castigos que se llaman, que te dan probación o probation. Muchas veces hay diferentes tipos. Uno que se llama pretrial diversion, que es un castigo que dicen, te vamos a poner en probación, pero no hay evidencia que eres culpable. Tú no has dicho que eres culpable, no hay nada escrito que eres culpable, pero te vamos a castigar primero. Y si cumples todo tu castigo, después vamos a quitar los cargos. Pues si te ha pasado ese tipo de castigo y tú cumpliste con todos los requisitos y hiciste todo bien, después en ese proceso tú tienes derecho de borrar esa historia. ¿Por qué? Porque no hay evidencia que eres culpable y has cumplido con los requisitos y ellos ya quitaron los cargos. En ese caso sí puedes hacerlo. El otro que si nada más te dan probación normal, es un poquito más complicado porque hay evidencia que te has declarado culpable, porque escrito o oral lo hiciste en el juicio con el juez, eso va a ser más difícil porque tú has declarado culpable. Muchas veces también depende qué es el delito. Cada estado tiene su código, dice cuáles califican para expungement, para borrar, para anular tu archivo y cuáles que no. Por eso cada estado es diferente, pero lo importante es si vale la pena. Si no te encontraron culpable o nada más te arrestaron, nunca hicieron cargos, si vale la pena para hacer este proceso para que estés limpio en la historia, para que la gente nada más puede checar en Google y ver tu foto o mugshot o lo que sea de la cárcel, porque ahora lo tienen que borrar. Pero tienen que entender que es un caso civil que se hace con un abogado, con la corte, y es un caso civil porque tú estás diciendo a la corte que el juez firme una orden, que mandes esa orden a las agencias del gobierno de Austin o de Baton Rouge, donde está la capital, de su archivo de ellos, que los borren, que los quiten del condado, de la city, de lo que sea, para que no existe ese archivo. Y si lo borran legalmente aquí en Texas, tienes derecho a decir que nunca pasó eso. Y eso te va a ayudar cuando aplicas para trabajo
o aplicas para una certificación o lo que sea de tu trabajo, eso te puede ayudar en esos casos. So, es muy importante, te han arrestado, no te encontraron culpable, sí hay un proceso para que puedas borrar tu archivo, pero cualquier pregunta de eso me pueden hablar a mí y a ver si podemos borrar tu historia penal.